Hola desde San Petersburgo, soy Caterina, guía local, y hoy quiero contestar a la pregunta que muy a menudo me hacen los turistas. ¿Por qué en San Petersburgo hay tantas imágenes de los gatos? ¿Por qué se venden tantos souvenirs con los gatos? Lo que pasa es que para nuestra ciudad los gatos es algo muy especial y hoy les contaremos por qué. Lo que pasa es que San Petersburgo, fundado en el siglo XVIII, desde los primeros años de su existencia, igual que las ciudades de otros países de esta época, sufría de gran cantidad de ratones y ratas. El primero que utilizó los gatos para la protección de la nueva capital de Rusia de los roedores fue el fundador de la ciudad, Pedro el Grande. Como cuentan, el mismo zar tenía un gato que él trajo desde Holanda y le llamó Basilio. Desde aquel entonces este nombre es muy popular en Rusia para los gatos. Más tarde, la hija de Pedro el Grande, la emperatriz Isabel, supo que en la ciudad rusa Kazán casi no había ratones, debido a los gatos locales que eran muy buenos cazadores. Entonces, ella mandó traer desde Kazán a San Petersburgo 30 mejores gatos para que vivieran en su palacio y le salvaran sus lujosos muebles, tapices y numerosos vestidos elegantes de los dientes agudos. Hasta ahora en la ciudad de Kazán son muy orgullosos de que sus gatos fueron elegidos para servir a los zares rusos y vivir en el palacio real. Incluso que ahora en Kazán se puede ver un monumento especial dedicado a los famosos gatos de Kazán. La siguiente emperatriz, Catalina la Grande, la que fundó en su residencia el famoso Museo de Arte El Hermitage, llevó a los gatos a su museo para proteger los cuadros de los roedores y les dio el estatus de guardias oficiales. Los gatos del museo fueron testigos y sobrevivieron al derrocamiento de los zares, a la Primera Guerra Mundial, la Revolución de Octubre de 1917, pero no pudieron hacerlo en los crueles años del sitio de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial. La sobrepoblación de ratas que apareció en Leningrado durante el sitio hizo que tras la ruptura del asedio nazi en 1943, los jefes de la ciudad ordenaron la entrega de gatos para ayudar a combatir los roedores. Entonces, 4 vagones con carga estratégica, es decir, llenos de gatos, arribaron a la ciudad desde Yaroslavl. Algunos de estos gatos fueron enviados a los depósitos de alimentos y el resto se le regaló directamente a la gente en los propios andenes. Un año más tarde fue realizado otro envío de gatos a Leningrado, que esta vez fueron reclutados en Siberia. En memoria del servicio prestado por los descendientes de los felinos de Yaroslavl y de Siberia, en el año 2000 fueron erigidos 2 monumentos en San Petersburgo para honrar y recordar a estos heroicos animales. Están en el pleno centro de la ciudad. Tienen mucha fama entre los habitantes de San Petersburgo, que les quieren mucho y les dieron nombres cariñosos de Yelisei y Vasilisa. Y en Siberia, en la ciudad de Tyumень, desde donde mandaron los gatos en 1944, ahora también hay monumentos a los gatos de Siberia, en un bulevar dedicado a ellos. Cuando terminó el bloqueo, la ciudad comenzó a recuperar la normalidad y los gatos del Hermitage también volvieron a recuperar su tradicional puesto de trabajo. Y ahora, otra vez como antes, una colonia de más de 50 gatos, bien alimentados y cuidados por voluntarios, continúa ocupando el laberinto de unos 24 kilómetros de túneles del subsuelo del museo.
gatos del Hermitage son muy famosos. Les dedican las exposiciones de los dibujos de los niños. Los gatos tienen a su propia secretaria de prensa que tiene mucho trabajo, porque los periodistas vienen al museo para hacer los reportajes sobre la vida de los gatos del Hermitage más a menudo que sobre cualquier otro tema. La popularidad de los gatos del Hermitage llegó a su máximo durante la celebración del Mundial de Fútbol celebrado en Rusia en 2018, cuando uno de los gatos llegó a convertirse en algo como un pronosticador de resultados. Agil, un gato blanco y sordo, fue capaz de predecir, entre otras, la victoria de Rusia en el partido inaugural. Adaptados a los nuevos tiempos, los gatos del Hermitage incluso cuentan con su propia página web y un día al año dedicado exclusivamente a ellos, que se conoce bajo el nombre de Día de los Gatos del Hermitage, cuando en el museo se organizan actividades en su honor. Algunos de los gatos del Hermitage, jubilados ya por la edad o por algunas otras razones, viven con todas las comodidades en un lugar especial que se llama la República de los Gatos, abierto por la médica veterinaria Anna Kondratieva en el centro de San Petersburgo. La República de los Gatos es una mezcla armónica de una agradable cafetería con un refugio de acogida, donde los gatos viven rodeados de amor, atención y cariño del personal que les cuida y de los visitantes. La idea del café de gatos, es decir, el establecimiento público donde los clientes pueden jugar con los gatos y observarlos, llegó a Rusia desde los países asiáticos, Taiwán y Japón. La República de los Gatos, abierta en 2011, fue el primer café de este tipo no solo en Rusia, sino en toda Europa. Ahora aquí viven más de 20 gatos de distintas razas, pero hay que tener en cuenta que la tarea principal de este establecimiento es llamar la atención social al problema de los animales sin hogar y buscar familias que deseen adoptarles. Cada año más de 700 gatos pasan por la República de los Gatos y encuentran después su nueva casa familiar. La idea se desarrolló bastante y en San Petersburgo se abrieron otros lugares parecidos. Bueno, si les ha gustado, por favor pongan sus likes, suscríbanse, activen la campanilla para no perder nuestros futuros vídeos. Vamos a seguir explicándoles
lo más interesante de nuestra vida aquí en San Petersburgo.